Mi pregunta está basada en 1 de Pedro 3:18. La parte final, que es la que a mí me interesa, dice: lo mataron en la carne, pero recibió vida en el espíritu. La pregunta es, ¿no enseña este versículo que murió como un ser carnal, pero que fue resucitado como un ser espiritual? Voy a tomarme 3 minutos. Bueno, el amigo Ed va a tratar de refutar mi respuesta. Él cree que este texto dice que Jesús no resucitó en carne, sino que él dice que resucitó como un espíritu o como un cuerpo espíritu. Entonces aquí, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la verdad muerto en la carne. Entonces él tenía un cuerpo de carne y hueso, pero vivificado en espíritu. En el griego también dice vivificado por el espíritu, glorificado por el espíritu. Por ejemplo, la Reina Valera acá dice el cual predicó a los espíritus encarcelados. Entonces hay versiones que nos presentan que Cristo, vamos a revisar el griego, buscamos la epístola de Pedro, vamos a ver, la epístola de Pedro, primera, capítulo 3, 8. Entonces Jesús, Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso y en ese mismo cuerpo resucitó. ¿Ya? Entonces no creemos que Jesús dejó su cuerpo en la sepultura. Tendría usted que explicarnos entonces qué hizo el cuerpo Jesús. ¿Lo desapareció o qué pasó con ese cuerpo de carne y hueso? Porque aquí dice, habiendo sido muerto, mire, habiendo sido hecho vivo, pero a espíritu. Entonces aquí dice por, este pero también se puede decir por, ¿sí? Por el espíritu, porque seguramente usted va a interpretar aquí de otra forma. ¿Sí? Glorificado por el espíritu, ¿ya? Entonces aquí vemos que Jesús, él cree que vivificado en espíritu es como de que Jesús dejó su cuerpo de carne y hueso, quién sabe en dónde. Entonces ahí tendrías que explicarnos por qué ustedes no creen que Jesús resucitó en ese mismo cuerpo que murió. Porque Tomás, Jesús le dijo a Tomás, mete tu dedo, entonces toca mis manos. Sí, mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Eso está en Lucas. Entonces allí Jesús estaba presentando ese mismo cuerpo con el cual él resucitó. Hasta ahí mi tiempo. Es decir, por. Muy bien. Bueno, hemos visto cómo Elkin ha dicho, le ha dado una propia interpretación a 1 de Pedro 3:18. Ha dicho que fue el Espíritu lo que resucitó a Jesús, pero realmente ha usado la Reina Valera, que dice lo que yo he dicho, dice vivificado en el Espíritu, no por el Espíritu. Ha usado el logos cal logos, la interlineal que dice lo que yo he dicho, dice la interlineal, habiendo sido de hecho muerto, de hecho, a carne, pero habiendo sido hecho vivo a espíritu. Y ha sido al significado de esa palabra, a espíritu, diciendo que podía significar por medio, pero no es lo que pone. O sea, el significado de esa palabra griega no lo ponía, lo hemos visto en pantalla, no lo ponía. Te voy a decir lo que dicen muchas Biblias. Por ejemplo, la Biblia de lenguaje actual dice, resucitó para vivir como espíritu, no que el espíritu lo resucitara. La Nueva Traducción Viviente, volvió a la vida en el espíritu. La Dios habla hoy. Resucitó con una vida espiritual. O la Dios habla hoy del 2002, dice, más claro todavía, como ser humano murió, pero como espíritu, pero como ser espiritual volvió a la vida. La Biblia de las Américas, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y como tú has dicho, la Reina Valera, vivificado en el espíritu. Así que esa interpretación de que fue el espíritu lo que lo resucitó, no está de acuerdo ni con los traductores de las Biblias, ni con la interlineal,
Es más, en el texto griego las palabras carne y espíritu se ponen en contraste la una a la otra. Y las dos están en dativo, así que hay que traducir las dos de la misma manera. Si tradujéramos por el espíritu, también deberíamos traducir por la carne. Pero yo he visto que tú usas, por ejemplo, la nueva versión internacional que dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Pero como he dicho en todas las otras versiones y en la interlineal en el griego, no se puede traducir así. Lo dice bien claro. Murió como un ser carnal, murió en la carne, pero fue resucitado o vivificado en el espíritu, no mediante el espíritu. Así que cualquier persona que defienda la resurrección física de Jesús tiene que admitir que 1 Pedro 3,18 se equivoca, porque ni el griego ni los traductores de las Biblias modernas lo vierten así. Entonces, para mí este texto es muy claro. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Hasta aquí.